Bienvenidos a la tercera semana de este segundo módulo donde hablaremos de informalidad y la realidad de los trabajadores por cuenta propia y asalariados. Para introducir este contexto es necesario mencionar las definiciones históricas que se han tomado sobre las mediciones sobre informalidad. Ya en el 2003, la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo adoptó lineamientos definitivos, ya, y el Manual Estadístico del 2013 lo acerca ya con varias dimensiones relevantes para poder generar el marco necesario para determinar cuáles son las directrices para clasificar de mejor forma a los trabajadores informales. Estas definiciones toman dos dimensiones relevantes, ¿ya?, que son las unidades de producción y los tipos de empleo. Dentro de las unidades de producción están las empresas del sector formal, las empresas del sector informal eh, y los hogares que pueden ser productores o productores de bienes con su propio consumo final. Los tipos de empleo, obviamente según su naturaleza, formal o informal, y la categoría de situación, que es lo que nos interesa analizar hoy, donde están los trabajadores por cuenta propia, empleadores, trabajadores familiares auxiliares, asalariados y miembros de las cooperativas de producción. Esto probablemente ustedes ya lo revisaron en el primer módulo, entonces todas las definiciones y clasificaciones de acuerdo a la OIT están bastante claras. Voy a avanzar hacia lo siguiente, que es quizás notar que existen diferencias entre los sectores asalariados y los trabajadores por cuenta propia o empresarios. Principalmente yo les diría que existen algunos cruces que se dan en algunos sectores y en otros no. Por ejemplo, la existencia de asalariados eh, que son formales en el sector informal, que es este segmento que ustedes pueden observar acá, ¿ya?, o asalariados en el sector formal que tienen un empleo informal. Quizás son elementos importantes de analizar en el sector de los asalariados, principalmente estos asalariados informales en sectores formales. Otra clasificación relevante hace mención a la economía no observada, que es la otra dimensión que aporta este análisis, y es básicamente donde se desempeñan qué actividades de producción, donde se reconocen actividades legales o ilegales, donde ilegal se habla de bienes y servicios, producción de bienes y servicios, cuya venta, distribución o posesión está prohibida por ley, y las actividades de producción que generalmente también en otro caso son legales, pero que se ocultan, que son las subterráneas, ¿ya? Eh, Pueden ser actividades de producción que son legales cuando se realizan en cumplimiento de las normas, pero estas se realizan en el no cumplimiento y se ocultan deliberadamente a las autoridades públicas para evitar pagos de impuestos o evitar el pago de contribuciones o para evitar el cumplimiento de normas legales, como salarios mínimos, por ejemplo, límite legal de horas de trabajo o normas de seguridad y salud. Entonces, es diferente hablar de ilegal a hablar de algo subterráneo que es legal y que se oculta. Esa es la otra dimensión, que eso está definido también de acuerdo a la OIT y está declarado en esta matriz que tiene 18 cubos o 18 clasificaciones pequeñas porque son 9 cruces de acuerdo a la unidad de producción y a la actividad, si es legal, subterránea, no subterránea, y en el sector formal o informal. Eso en términos generales. Ahora, en Latinoamérica, todas estas definiciones de la OIT que ustedes ya revisaron en los módulos anteriores, se adaptan en base a estas dos dimensiones, de acuerdo al sector, ¿ya?
Los sectores se definen en varios países, principalmente de acuerdo a la organización real, o sea, perdón, a la organización legal, al registro en la unidad económica, ¿ya? O al tamaño de la unidad. Algunos de los ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, Bolivia, dice la definición basada en el tipo de establecimiento, tamaño de la unidad de producción, público-privada y la categoría de ocupacional del trabajador. Eso hace referencia al tamaño de la unidad económica y a la categoría ocupacional. O la definición que está en Perú, empresas de hogares, unidades productivas no constituidas en sociedades, excluyendo las cuasi sociedades que no están registradas en la administración tributaria. Hace mención a la organización legal, al registro y actividad económica de la empresa. En el caso chileno, por ejemplo, la definición del sector informal dice que son todas aquellas unidades económicas de mercado que no cuenten con registro en el Servicio de Impuestos Internos y tampoco puedan ser clasificadas como cuasi sociedades, ya que no poseen una contabilidad completa o simplificada que les permita realizar una efectiva separación de sus gastos por el lado de los trabajadores por cuenta propia o empleadores, o a su vez aquellas empresas que no tengan una oficina contable o no cuenten con los servicios de un contador desde el punto de vista de los trabajadores asalariados. En los criterios de ocupación informal en América Latina existen definiciones y criterios de los países de la región en la medición de los trabajadores dependientes e informales, por ejemplo. Y dentro de estos criterios, que después vamos a separar entre estos dependientes o cuenta propia, que es un poco más fácil quizás hablar de los dependientes informales, se limitan básicamente en características que tengan que ver con el acceso a la salud, a la previsión social. Ahí está el ejemplo de Paraguay, Perú o Argentina. Acceso a seguridad social, por ejemplo, jubilación o pensión en virtud de su empleo. Por ejemplo, ¿este trabajo tiene descuento jubilatorio? Sí o no. Y eso va a definir finalmente si la ocupación es formal o informal. La definición en Chile, por ejemplo, de la ocupación informal, dice que son todos aquellos asalariados o trabajadores del servicio doméstico que no cuentan con cotizaciones de salud, esto dentro del sistema de salud chileno, que son la ISAPRE o FONASA, y previsión social, en este caso que es las administradoras de fondos de pensión, por concepto de un vínculo laboral con un empleador. Asimismo, se consideran como ocupados informales por definición a todos los familiares no remunerados del hogar, además de los trabajadores por cuenta propia y empleadores propietarios de una unidad económica del sector informal. Aquí se incluyen a los trabajadores por cuenta propia y empleadores. Esta es la adaptación de la matriz que plantea la OIT de acuerdo a los parámetros que se definen en el Instituto Nacional de Estadística en Chile. Algunas diferencias tienen que ver con la adaptación de trabajadores de servicio doméstico, ¿ya? Y eliminar, por ejemplo, la letra D, que tiene que ver con trabajadores por cuenta propia informales en hogares como empleadores. Son definiciones o conceptos amplios que se hacen imposibles de capturar, pero es básicamente un ejemplo. A ver, con respecto a estos grupos grandes, porque nosotros ya hablamos de la situación de cuenta propia, empleadores, asalariados, trabajadores domésticos. A nivel mundial, nosotros podemos ver el comportamiento de estos grupos. Entonces, existen básicamente dos grupos principales, ¿ya? Hay que considerar que el 86,1% de los trabajadores por cuenta propia es informal, ¿ya? Dentro de su categoría. Los trabajadores por cuenta propia representan el 45% del empleo informal y los empleados el 36,2%. Los familiares auxiliares el 16,1% y los empleadores un 2,7%. Entonces, uno podría hablar de empleados y empresarios, entre comillas, empleados refiriéndonos a los asalariados, ¿ya? Y trabajadores familiares auxiliares. Y los empresarios serían los trabajadores por cuenta propia y los empleadores. En los países más desarrollados, esta es el diagnóstico a nivel mundial,
los países más desarrollados tienen más empleados informales que trabajadores familiares auxiliares. Y esto se revierte si miramos los países emergentes y en desarrollo. Si uno observa el comportamiento de la informalidad y su situación de empleo a nivel mundial, ¿ya? Este gráfico muestra, de acuerdo a la agrupación definida de empleados y empresarios, el porcentaje de informalidad existente y en qué sector se encuentra. Por ejemplo, a nivel mundial, bueno, nosotros hablamos de los cuenta propia, pero si mezclamos los cuenta propia con los empleadores que corresponderían a esta categoría de empresarios informales, son cerca de un 83%, en cambio en Europa y Asia Central es un 56,9%. Y a nivel mundial el gran porcentaje está en el sector informal. Si lo vemos en los países emergentes y en desarrollo es un 84,5%, y en su totalidad podríamos decir que están en el sector informal. En cambio, cerca de un 50% de los empleados son informales, y gran porcentaje en el sector informal. Existe un porcentaje importante quizás en el sector formal. Eso en comparación con países desarrollados es notable. Los países desarrollados es solo un 10% informales dentro de los empleados. Y de los cuenta propia y empleadores, un 60%. Bueno, aquí está lo que habíamos mencionado, que en los países emergentes y en desarrollo, la participación de los trabajadores familiares auxiliares es más importante, ¿ya? Y esto se revierte, o sea, cambia un poco cuando pasamos a los países desarrollados. Los empleados informales toman un rol más importante dentro de los informales y los trabajadores familiares auxiliares se reducen, ¿ya? Los trabajadores por cuenta propia son un grupo importante. Bueno, esto lo podemos corroborar. Los grandes grupos son los trabajadores por cuenta propia y los empleados. Bueno, en América Latina, la realidad de los trabajadores informales por sector, bueno, sabemos que cerca de un 50%, de acuerdo a las fuentes de la OIT del 2018, que son datos del 2016, pero esto se ha mantenido más o menos estable, cerca de un 50% de los empleos son informales, y de ese 50% gran parte está en el sector informal, de ese 50 un 33,3%. De acuerdo a la misma clasificación que estábamos viendo hace dos láminas atrás, si miramos América Latina y el Caribe, vemos que los dos grupos relevantes son los empleados y los trabajadores por cuenta propia. En América Latina un 43,4% y en América del Sur es un 47,6% los cuenta propia. Y los empleados son un 44,8% y un 41,3%. Uno podría agrupar y hablar de dos grandes grupos, los cuenta propia o empleadores, ¿ya? Y los asalariados, donde nosotros incorporamos a los trabajadores auxiliares, ¿ya? Si nosotros observamos la composición dentro de su situación, o sea, qué porcentaje de informalidad existe en cada situación, nos damos cuenta que los trabajadores por cuenta propia en América Latina es un 84% y en América del Sur es el 86%. Los empleados dentro de su categoría tienen un porcentaje de informalidad, pero no tan importante como el porcentaje de informalidad que tienen los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores auxiliares, marqué con rojo, o están marcados en rojo, los dos grupos más importantes. Ahora, es importante mencionar que los trabajadores familiares auxiliares son todos informales. Y los empleadores tienen una participación, los informales dentro de los trabajadores empleadores, cercana al 40%. Si miramos estas diferencias entre estos informales, trabajadores por cuenta propia y asalariados en América Latina, hay varias cosas interesantes que son relevantes en el análisis y probablemente en las propuestas de política. A diferencia de los asalariados informales, el trabajador por cuenta propia no distingue empresa y trabajador. Es lo mismo.
lo que limita la existencia de los casos que vimos en la clasificación inicial, de empresas formales con trabajador informal o empresa informal con trabajador formal. Eso no pasa. En el caso de los asalariados informales, su situación en unidades formales se genera por incumplimientos normativos, principalmente por desconocimiento de la ley o por incapacidad o falta de voluntad para pagar el costo de la formalidad o por debilidad institucional. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la situación es más compleja. En primer lugar, porque es un grupo muy heterogéneo y además porque su posibilidad de afiliarse a las instituciones de seguridad social, regímenes previsionales, es muy reciente. En segundo lugar, en muchos países sus cotizaciones son voluntarias, por lo que la no contribución implica una situación de informalidad, pero no de ilegalidad. Este es un punto muy interesante y con investigación incipiente en la voluntad de cotizar o de ahorrar de los trabajadores informales por cuenta propia. Es bastante complejo y quizás las políticas públicas apunten a incentivos, al ahorro, a educación financiera en otros casos. Es un problema que está latente en Latinoamérica y en muchos países, en Chile es bastante cercano el caso y está en la discusión, ¿no? Y esto está muy relacionado con las políticas de ahorro. Realmente la realidad de los cuentas propias informales y la definición está íntimamente relacionada con esta intención de formalizarse o no. La definición de los cuentas propias informales en América Latina resulta compleja debido a la información sobre sus aportes en pensiones o seguridad social, contribuciones a algún sistema de pensiones en algunos países, aportes de seguridad social o contribuciones a algunos sistemas de salud. Lo vamos a ver en la siguiente tabla. El grupo de los trabajadores por cuenta propia informales presenta una alta heterogeneidad en formación educacional y edad, lo que hace suponer que los incentivos a formalizarse son distintos también. Tal como lo habíamos mencionado, estos incentivos a la formalización tienen mucho que ver con su heterogeneidad. Tal como lo comentamos, esta heterogeneidad alcanza también los niveles de ingreso. Entonces, la distribución de ingresos de los trabajadores por cuenta propia informales es mucho peor que la de los asalariados. Las realidades son muy distintas. Por lo tanto, los incentivos y los motivos para formalizarse también son diferentes. Los trabajadores que no realizan aportes para jubilación, tal como lo comentamos en la lámina anterior, por categoría en América Latina, bueno, si nosotros nos damos cuenta y miramos el promedio de la informalidad de acuerdo al aporte en pensión, en salud o en seguridad social, vemos realidades diferentes. Por ejemplo, podemos hablar de un promedio en Bolivia, de un promedio de un 81,9% de trabajadores que no realiza aporte en pensiones. Pero en los asalariados solo corresponde esto a un 58,3%, pero los trabajadores por cuenta propia que no lo hacen y que caerían en esta categoría informal son un 97,4%. O sea, las realidades entre los trabajadores por cuenta propia y los asalariados son bien distintas. O sea, nosotros podemos ver acá que la diferencia entre asalariados y cuenta propia con respecto al comportamiento en cotizaciones, en ahorro, en aportes en salud o en seguridad social, no tienen mucho que ver con el promedio que nosotros vemos acá. Bueno, esto también habla de lo difícil que es clasificarlos como informales. Para finalizar,
vamos a hablar de la realidad de estos dos grupos informales en Chile. Bueno, en Chile la tasa de ocupación informal se ha mantenido en torno al 30% desde el año 2017. ¿Ya? Es un poco más baja que el promedio de Latinoamérica. Los dos grupos más representativos son los trabajadores por cuenta propia informales y los trabajadores dependientes precarizados. Aquí se arman los dos grupos, cuenta propia informales y trabajadores dependientes precarizados, muy similar a la clasificación que habíamos mencionado anteriormente. Gran proporción son jóvenes o adultos mayores que promedian una escolaridad de 10,5 años para los cuentas propias informales y 11,5 años para los trabajadores dependientes precarizados, considerando un promedio de 12,3 años en Chile. Los trabajadores por cuenta propia informales tienen menos años de escolaridad promedio. Los trabajadores por cuenta propia informales se concentran en el comercio y servicios sociales y personales, y los trabajadores dependientes precarizados en servicios y comercio, además de los sectores silvoagropecuario y pesca. Los ingresos promedio de los trabajadores informales en su mayoría son inferiores al ingreso mínimo en Chile. Corresponden a un 70% del salario mínimo para los cuentas propias informales y para los dependientes precarizados prácticamente igual al salario mínimo. Lo vamos a ver a continuación en el gráfico. Si consideramos a los hogares donde existe al menos un preceptor de ingresos informales, llegaríamos a casi 2 millones de hogares en esa categoría, donde el 70% se concentra en los 6 primeros deciles de ingreso. Incluso en el primer decil de ingreso, cerca del 50% del ingreso que reciben las familias viene de una fuente informal. Con respecto a lo que mencionaba el salario mínimo y el ingreso promedio y mediano por ocupación informal de los trabajadores, nos damos cuenta que los trabajadores por cuenta propia informales reciben en promedio un 70% del salario mínimo, pero la media está marcada en el 53% del salario mínimo. O sea, prácticamente la mitad de los trabajadores por cuenta propia informales recibe menos de la mitad del salario mínimo. En cambio, los dependientes precarizados, si bien están en una situación precaria, tienen un ingreso promedio levemente mayor al de los cuenta propia, que roza el salario mínimo, pero la mediana corresponde a un 84% del salario mínimo. O sea, lo que quiere decir esto es que un 80% ¿ya? Del salario mínimo ¿ya? Marca el punto de la mitad ¿ya? Que reciben los trabajadores dependientes precarizados. Espero que esta realidad de los trabajadores por cuenta propia asalariados y el acercamiento a la realidad de Latinoamérica y algunos ejemplos que di de Chile muestren con mayor precisión estos dos grupos que son los más representativos en la informalidad y ver que estas mismas diferencias nos permiten quizás apuntar o motivar en términos de la investigación para mejorar las políticas públicas en estos dos segmentos. La bibliografía mínima que utilicé en esta presentación está en una publicación bien reciente del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Se refiere a las propuestas de apoyo económico para los trabajadores informales vulnerables durante la emergencia del COVID-19. Está escrito por Aguirre, por Gallego, Hoffman, Jiménez, Martínez, Morandé, Tremachi. El capítulo 2 de la publicación de la OIT del 2018 de Mujeres y Hombres en la Economía Informal, un panorama estadístico, y la publicación de las políticas de formalización en América Latina
avances y desafíos de la OIT de Salazar, Chirinach y Chacaltana en el capítulo 10. También les dejo la bibliografía complementaria, que el capítulo 1 de las estadísticas de informalidad laboral, del marco conceptual y metodológico del Instituto Nacional de Estadística, y la medición de la informalidad, el manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, de la OIT, de la publicación del 2013, en el capítulo 2, y también la publicación de Salazar y Chacaltana, que ya había mencionado, la bibliografía mínima en el capítulo 10, pero acá, como complemento, el capítulo 2 aclara bastantes cosas sobre la medición. Espero que haya sido de utilidad los contenidos de esta semana. Que estén muy bien.